Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales. Les damos la bienvenida en nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile. Queremos saludar a nuestros hermanos de regiones y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Continuamos con el Evangelio de Marcos. Cada día se vuelve más interesante y nos vamos acercando a esa semana final en la que vamos a llegar a ver la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hemos venido contentos o no, hermanos? Hemos venido aquí dispuestos a escuchar los consejos de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido con toda la fuerza, con todo nuestro corazón llenos de gozo, porque sabemos que Dios nos bendice con sus palabras. Hoy día vamos a continuar con el capítulo número 12 y vamos a meditar de los versículos del 13 al 17. Espero que estén atentos porque hoy día el Señor nos trae mucha enseñanza. Lo he tratado de sintetizar para no hacer tan largo este sermón y el título del sermón es Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y les pido que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vayamos a Marcos 12, del versículo 13 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, nuevamente, muchas gracias por tus palabras. Tú nos bendices con esta palabra hermosa que la aplicamos en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo el día de hoy nos abra nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder recibir esa palabra en nuestros corazones, que anide, que dé muchos frutos para glorificar tu nombre. Ayúdanos para poner por obra esta palabra, para poder exaltarte en todo lo que hagamos. Ayúdame para poder dar este mensaje de una manera práctica, sencilla, y que seas tú, sobre todo, el que hable, Señor, en mí y no mis palabras. Ayúdame, Señor, a dar este mensaje. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Como les decía, nos encontramos en la última semana antes de ese tremendo desenlace de la cruz. Cristo se hallaba rodeado de maldad y de las malas intenciones de sus enemigos, que buscaban desacreditar sus enseñanzas, su evangelio, y querían tentarlo con ciertas preguntas. Hoy día vamos a ver la pregunta que le hacen sobre los tributos, sobre los impuestos, y van a hacerle 3 preguntas. La siguiente va a ser sobre la resurrección de los muertos. Y la siguiente va a ser sobre el gran mandamiento de Dios.
Pero hoy día nos vamos a enfocar en la primera pregunta sobre los impuestos. Y vayamos al versículo número 13. Y dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Hoy veremos dos grupos rivales del judaísmo que se juntan y forman una delegación para sorprender a nuestro Señor. Se juntan para tentarles una trampa, hacerle una zancadilla. Se unen fariseos y herodianos para desprestigiarlo ante el pueblo, ante las multitudes y ante el sistema romano. Hagamos un poco de historia. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta religiosa que se caracterizaba por ser muy estricta en su obediencia a sus tradiciones. Ellos sabemos que consideraban más importantes sus tradiciones que la misma palabra de Dios. Se consideraban extremadamente piadosos, muy santos, y con su manera elegante de vestir, ellos querían llamar la atención y que la gente dijera: hoy esto es un modelo a seguir. Sabemos que los fariseos creían en Dios, pero su adoración era externa, pero más su corazón estaba lejos de él. Ahora veremos quiénes eran los herodianos. Los herodianos eran un grupo político religioso que apoyaban al rey Herodes de Antipas. Los herodianos se les conocía por el deseo de someterse a Herodes y a su gobierno. ¿Y se sometían para qué? Para obtener favores y para obtener paz. ¿Qué diferencia había entre uno y otro en cuanto a sus creencias? Los que estudiamos el Evangelio de Juan lo hemos visto la semana pasada. Los herodianos decían que seguían a Dios, pero en su día a día vivían más como los paganos. Los fariseos querían demostrar externamente que adoraban a Dios, pero como les decía, su corazón estaba lejos de él. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían que había una vida después de la muerte y que habían castigos y recompensas de manera individual. Ellos esperaban el establecimiento mesiánico del reino mesiánico aquí en la tierra. Aceptaban la existencia de un reino espiritual. Ellos aceptaban y creían que habían ángeles, que habían demonios, a diferencia de los herodianos. Los fariseos estaban más en contra de pagar impuestos por temas religiosos, pensando que ellos pensaban que cómo era posible que el pueblo de Dios le pagara tributos, impuestos al pueblo romano, que era un pueblo, sabemos, invasor. Los herodianos negaban la inmortalidad del alma. Ellos no creían en la resurrección, ellos eran más terrenales. Ellos sí estaban a favor del pago de impuestos porque se beneficiaban de estos ingresos. Podemos darnos cuenta que estos dos grupos eran opuestos en sus maneras de pensar y por lo tanto no se ponían de acuerdo en esos asuntos, pero ahora se pusieron de acuerdo para tramar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos grupos religiosos no se juntan para aprender más de Dios, no se juntan para ser más íntegros, para ser más correctos, no. Se acercan al Señor para tentarle, se acercan con malas intenciones para desacreditar sus enseñanzas y dejarlo, como les decía, mal parado ante las multitudes y ante todo el sistema romano. En el versículo 14 dice: viniendo ellos le dijeron:
Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Le preguntan. ¿Cómo actuaron estos hombres? Hay algo importante, que Dios conoce todas nuestras intenciones. Él puede percibir nuestro corazón y Él sabe cuando actuamos con verdad o cuando actuamos con mentiras o hipocresía. Y le dijeron, sabemos que eres un hombre veraz. Ellos sabían que Jesús enseñaba el camino de Dios. Ellos sabían que era un hombre íntegro, un hombre correcto, que predicaba la verdad y que no enseñaba mentiras. Él no predicaba un evangelio torcido o manipulado para quedar bien con todos. Él defendía y amaba la verdad de su Padre. Yo les pregunto, ¿presentan ustedes un verdadero evangelio? ¿Presentas el verdadero camino que hay que seguir con Dios? Le decían, sabemos que no te cuidas de nadie. Ellos admitían que el Señor no se dejaba sobornar de nadie. Ellos admitían que el Señor no se sometía a pensamientos algunos para acomodar su mensaje y poder agradar a todos. Como hoy en día lo hacen falsos predicadores que acomodan el mensaje para caer bien a sus amigos y caer bien también a todos los que no los pasan. Tienen prohibido hablar sobre el infierno. Hay algunas iglesias que acomodan y dicen, no, esto lo vamos a sacar. No hablan del infierno, no hablan de la condenación, no hablan del justo juicio de Dios y dicen que Dios no castiga, que todo lo que pasa es por nuestras consecuencias. Estos predicadores lo hacen, ¿por qué? Porque no quieren que sus iglesias queden vacías y para no disminuir los ingresos del diezmo. O sea, a ellos no les interesa el verdadero evangelio ni la sana doctrina. En Gálatas 1:10, ¿qué nos dice el apóstol Pablo al respecto? Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Como enseñanza, nunca te dejes influenciar para dar una enseñanza acomodada, como les decía, para quedar bien ante tus amigos o quedar bien a quienes no te aprecian. El Señor siempre enseñó lo mismo, nunca se alejó de la verdad, de los mandamientos de Dios, de su Padre. Le dijeron también, tú no miras la apariencia de los hombres. Para el Señor era lo mismo tratar con un rico o con un pobre, con el sirviente o con el amo, con el ilustrado o con el menos ilustrado. Él no veía sexo, él no veía si era hombre, si era mujer. Su mensaje era para todos porque no hacía acepción de personas. Hay que darse cuenta que estos hombres en el fondo vinieron con una adulación hipócrita. Estos hombres eran hipócritas y el Señor lo sabía. Sabía que ellos no eran sinceros. ¿Qué buscaban ellos con esta adulación? Ellos querían que el Señor perdiera su reputación y dejarlo en ridículo ante el pueblo. Y el deseo de ellos era que se enfrentara al gobierno romano y por eso empezaron primero
a adularlo. Hay muchos que adulan a Dios para conseguir algo. Esto es uno de los pecados que Dios condena. La adulación o lisonja, la salamería, estos tres conceptos son los mismos. Y vayamos a ver qué es la adulación. Y dice, la adulación o lisonja es una alabanza exagerada e interesada, hecha con estudio de lo que se cree que puede halagar al otro, con el propósito de ganarse su confianza, su voluntad, para fines interesados. Es un falso afecto. ¿Y qué es la salamería en la Biblia? Es aquella persona que actúa con hipocresía para obtener cierto beneficio personal. Es una demostración de amor, de afecto exagerado, fingida y empalagosa. ¿Qué dice la Escritura con respecto a la lisonja y a la adulación? Vayamos al Salmo 5:9. ¿Qué nos dice Salmo 5:9? ¿Lo tienen? Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Ahora vayamos al Salmo 12, 2 al 3. Ahí mismo vamos al Salmo 12, del 2 al 3. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. ¿Vieron? Dios condena a la adulación, a la lisonja. Cuando la gente nos adula o nos lisonjea, debemos tener cuidado, porque los halagos pueden venir con un dardo venenoso ¿de quién? De Satanás. Mientras más halagos tienes, debemos volvernos más humildes y revestirnos de la humildad de Cristo. Hay gente que cuando nos halagan, y los halagan mucho, a mí he podido apreciar en mi trabajo, cuando adulan a los doctores y le dicen, ¡ay, qué bien lo haces!, se empiezan a engrandecer y se empiezan a endiosar y se llenan de orgullo, de arrogancia y de vanagloria, y empiezan a quitarle la gloria al único que lo merece, a Dios. La adulación o lisonja es un pecado que nace en nuestro corazón, pero se manifiesta en las acciones y las palabras hacia otros. Como les decía, la Biblia condena esta actitud pecaminosa. Después de llenar de halagos estos hipócritas al Señor, ahora vienen y le hacen la pregunta y le dice, ¿cuál era el tema? Le dicen, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Daremos o no daremos? Ellos querían, después de haber hecho una adulación y haber exaltado a Dios, le dicen, Señor, ¿es lícito o no es lícito dar impuesto al César? Ellos querían saber la opinión de Jesús. Sabemos que la sociedad judía, el tema de los impuestos era algo sensible, pagar tributos a Roma. Ellos se acercaron no con una actitud de querer aprender o de querer cambiar o de querer someterse a la autoridad de Cristo. Ellos querían con esta pregunta acelerar la muerte de nuestro Señor. El pago de impuestos era
obligatorio para los judíos y no era grato. Y sabemos que el tema de los impuestos no es grato hasta en la actualidad. Hay mucha gente que no les gusta pagar impuestos. A ellos no les gustaba porque ellos abusaban en estos cobros, tenían unos precios exagerados. Ellos eran nacionalistas y decían, ¿cómo vamos a pagar impuestos a este pueblo invasor? Era algo humillante. Y cuando ellos aceptaban pagar impuestos, era que se estaban sometiendo al dominio romano. La moneda que se usaba para pagar tributo llevaba la imagen ¿de quién? Del emperador, a quien se le atribuía un carácter divino y pretendía tener la autoridad suprema, tanto en lo político, en lo religioso y lo espiritual. Esta moneda era ofensiva para los fariseos, ya que el César era idolatrado. Si el Señor aceptaba pagar impuestos, sería acusado de antipatriota. Y el ejemplo que estaría dando era de llevar a las multitudes a la sujeción de Roma. Para ellos, pagar impuesto era ofender a Dios, porque para ellos al único que tenían que ofrendar era Dios y no al pueblo romano. En el Antiguo Testamento se decía a través de los profetas que cuando llegara el Mesías, Él los iba a liberar de los invasores romanos. En el fondo decían, si Él es el Mesías, ¿cómo puede ser que esté pagando impuestos a los gentiles? El Señor no pretendía, mediante la desobediencia civil, terminar con el poder romano. Entonces le preguntaron, ¿daremos o no daremos? En el fondo le hicieron esta pregunta al Señor para hacerlo pasar como rebelde, que no cumple con las cosas que pone la autoridad en cuanto al pago de impuestos. Si lo traemos a la actualidad, hoy hay muchos que evaden impuestos, engañan al Estado. Y esto no es correcto, porque el impuesto se usa ¿para qué? Para mejorar las carreteras, para la construcción de colegios, para construir hospitales, para crear canchas deportivas. Pero si lo vemos y vemos cómo es la realidad en nuestro país en cuanto al pago de los impuestos, están siendo mal usados. Hemos visto en las noticias cómo mal usan estos dineros, como con el tema de las fundaciones de esta señora Polisi, que se malgastaba el dinero yendo a los salones de belleza, viajes, ropa, restaurantes lujosos, y se gastaba la plata que era destinada para arreglar canchas deportivas, colegios. Desde el presidente de la República para abajo, contando a los senadores, a los diputados y a todos aquellos que ocupan cargos importantes, que manejan los recursos de la nación, van a tener que dar cuentas un día por el uso que hicieron con estos recursos. Porque cuando no hay gobiernos íntegros y honestos, estas naciones se empobrecen y crece la desigualdad social. Vayamos al versículo número 15. Y dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea, dice el Señor. Ahora viene la respuesta del Señor, percibiendo la hipocresía de ellos. Sabemos que nadie puede engañar a Dios, y esto lo vemos en el Salmo 139, del 1 al 6. Y lo vamos a leer. Vamos a leerlo.
Salmo 139. ¿Lo tienen? Ya lo voy a encontrar. 130. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Dios nos conoce todo, lo que hacemos, lo que no hacemos. No hay nada que Él no sepa. Estas personas pensaban que el Señor no lo sabía, que lo podían engañar con estas preguntas capciosas, con estas preguntas que venían con ciertas zancadillas, pero Él no huyó ante esa pregunta y les dijo: tráiganme esa moneda con la que pagan tributo al César. El Señor percibió nuevamente sus intenciones. Vayamos al versículo 16. Y dice: ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron: de César. Acá nos damos cuenta que la gente, ¿qué le pide al Señor? Ellos mismos, los fariseos, ocupaban estas monedas para hacer negocios y se beneficiaban con su uso, pero querían dejar mal al Señor y querían quedar bien ante todos. Por tanto, esta moneda pasaba por un tema religioso, porque en la imagen de la moneda aparecía una inscripción. Primero, en una cara estaba la imagen de César y en otra de las caras decía Máximo Pontífice y en la otra decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. Por lo tanto, la moneda se usaba también para rendirle culto al emperador. Por eso muchos judíos se mostraban rígidos a pagar impuestos, porque era promover culto al emperador. Vayamos ahora al versículo número 17. Y dice: respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Finalmente, el Señor contesta la pregunta de una manera magistral, de una manera sabia. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta descolocó a estos religiosos. Ellos esperaban otro tipo de respuesta. Ellos esperaban una respuesta directa, una respuesta confrontacional. De repente ellos querían ver combos, querían ver golpes, querían discutir y querían mostrarlo como un rebelde que desobedecía al emperador, pero les contestó de una manera que los dejó pensando. En el fondo, el Señor estaba afirmando que César estaba actuando dentro de sus legítimos derechos de propiedad al exigir el impuesto y no iba a entrar en conflicto con el imperio de César. Él reconocía que era importante pagar los impuestos. ¿Qué podemos aprender de esta respuesta de Cristo?
Cristo nunca va a llamar a sus seguidores para que sirvan tanto en la iglesia como en su nación, como en lo político. Tú no puedes mezclar las cosas de Dios con la política. Nunca te va a llamar Dios para servirlo, que te capacite para que después vayas a hacer una carrera política o para que vayas con tus conocimientos a derrocar a los gobiernos. Él no quiere eso. Estos religiosos hipócritas querían que el Señor se vaya en contra del gobierno de Tiberio César, porque para ellos este gobierno era corrupto, era inmoral y que no estaba de acuerdo a sus creencias. La iglesia, queridos hermanos, no está para destruir un gobierno. La iglesia está para ser una voz moral para combatir las injusticias y las inmoralidades. Tú no puedes ver a un pastor metido en la política o siendo parte de un partido político como eran estos fariseos y estos herodianos. Si tú eres un seguidor de Cristo, tus principios y tu dependencia es del Evangelio de Cristo y no de un partido político. Nosotros no dependemos de un partido político. Dependemos de Dios, de Jesucristo. Pero por eso no podemos dejar de ser partícipes, de ir y elegir un presidente. Nosotros debemos participar en el destino de nuestra nación y de las obligaciones de pagar nuestros impuestos. Esto el Señor lo está dejando claro hoy. Hoy nos está dando una lección cívica, nos está educando cívicamente que es correcto pagar impuestos. Y la misma palabra lo confirma. Vayamos a Romanos 13, 1, 7, en donde nos dice y nos aclara que el gobierno de turno han sido ordenados por Dios. Vayamos a Romanos 13, del 1 al 7. Romanos 13, del 1 al 7. Y dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Maravillosa la palabra y bastante claro lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Si el presidente Boric está ahí, es porque Dios lo ha puesto. Por lo tanto, hay que respetarlo. El Estado, como les decía,
ha sido ordenado por Dios, porque sin leyes la vida sería un caos. Esto no quiere decir que un gobierno goce del total beneplácito de Dios, ni que ese gobierno va a ser la solución de este mundo. Por eso que como iglesia y como cristianos debemos respetar a las autoridades con nuestro testimonio, a dar una buena imagen, que tenemos un compromiso con nuestro país de pagar nuestros impuestos. Y no solamente con pagar nuestros impuestos, sino que también nuestro compromiso es orar por nuestros gobernantes. A través de tus oraciones, tú le puedes pedir a Dios que le dé sabiduría a los gobernantes para que puedan dirigir bien el país. Como está escrito en 1 de Timoteo 2, del 1 al 2. Vayamos a 1 de Timoteo 2. 1 de Timoteo. ¿Lo tienen? Porque es interesante lo que nos dice aquí el apóstol Timoteo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Peticiones por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Bendito es el Señor, que esto nos deja claro y nos está educando cívicamente. Nosotros debemos orar por nuestros gobernantes independiente de cómo lleven ellos su vida privada. Nosotros respetamos a los gobernantes terrenales, porque Dios nos los manda y debemos orar por ellos. Pero sin embargo, hay algo muy importante aquí: no podemos hacer todo lo que el César nos dice. Recordemos que César era un gobernante malo y cruel, y ahí tienes que hacer la diferencia en quién es tu Señor, o el gobernante o Dios. Es importante que el único Señor que le debes lealtad es Cristo, por encima de cualquier gobernante terrenal. Puedes cumplir con todas las cosas que están en la Constitución, pero tu lealtad está en Cristo. Y esta lealtad le costó la vida a muchos de nuestros hermanos de la iglesia primitiva, que por defender sus principios cristianos fueron asesinados, torturados, como lo sabemos, ¿no es cierto? Por eso Cristo en esta enseñanza reconoce la legitimidad de César en la moneda, pero a la vez no era la autoridad absoluta. Por eso les dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como conclusión, Jesús separó las cosas de Dios con las cosas del Estado. El Señor no estaba limitado solo a lo religioso, sino que Él estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en su nación. Él sabía qué estaba pasando con sus gobernantes, con sus leyes. Él no era una persona ajena a lo que estaban pasando los ciudadanos. Esto nos deja una clara enseñanza, que nosotros como cristianos debemos estar informados de lo que pasa en nuestra nación, de lo que pasa en el mundo, porque hay muchas iglesias que cometen el error de que se encierran en una iglesia, no ven noticias, no se informan, no tienen tema de conversación, no tienen ningún tema de la actualidad. Cristo estaba bien informado de todo y por eso Él pudo contestar esta pregunta:
y no lo pillaron desprevenido, y por eso la gente se maravilló con esto. Como reflexión, cuando un gobierno manda hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, diremos nosotros obedecemos y nos sujetamos a Dios y a su palabra, porque realmente eso es lo que César quiere, eso es lo que quiere el gobierno, tener el control y ocupar el lugar de Dios, y que pensemos como ellos, con sus doctrinas, con sus ideologías, pero nuestra mente, queridos hermanos, es la mente de Cristo. Pues cuando el gobierno diga que el homosexualismo es otra forma de amar y que es permitido casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, no lo aceptaremos. Cuando el gobierno te diga que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que desde niños chicos ellos pueden decidir si son hombres o mujeres, no lo aceptaremos. Cuando el gobierno diga que tenemos que llamar a una persona transgénero, que es mujer, decirle que es mujer cuando es hombre, no lo aceptaremos. Cuando diga que nos prohíben congregarnos y a no tener una Biblia en nuestras manos, no lo aceptaremos. Cuando digan que el aborto no es un asesinato y que es un derecho, tampoco lo aceptaremos y daremos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y no estaremos de acuerdo con estas ideologías, porque daremos la gloria, la alabanza y el honor a Dios, porque es el único que lo merece. Oremos, hermanos, y nos ponemos de pie para orar al Señor. Espero que esta palabra nos haya instruido en cuanto a nuestros deberes cristianos de pagar impuestos, de pagar tributos, porque contribuimos a que la sociedad avance en cuanto a educación, a salud, y también por otro lado a dejar bien en claro nuestras creencias, que nosotros no recibiremos sobornos para aceptar ideologías que están en contra de la voluntad de Dios, y siempre defenderemos y seremos esa sal y esa antorcha que ilumine esta sociedad. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude a no ser aduladores, a no ser lisonjeros, y que lo busquemos de una manera sincera, y cuando lo exaltemos no lo hagamos para conseguir algo. Que nos ayude también a ser ciudadanos ejemplares, respetuosos a nuestras autoridades y a tener un buen testimonio en cuanto a nuestro pago de impuestos, a ser colaboradores con nuestra sociedad civil. Que nos ayude a ser esa voz moral que defienda las buenas costumbres y a confrontar la inmoralidad, a ser esa sal del mundo y no quedarnos callados ante la injusticia, ante la maldad, ante esas prácticas pecaminosas. Debemos ser esa luz, esa antorcha que ilumina, y oramos también por nuestros gobernantes. No sé si hay alguien en las redes sociales que quiera orar, o aquí. Tienes que tenerla apretada. Amén. Amén. Padre bueno, en esta hora, Señor, queremos dar gracias, Señor, por tu palabra recibida, que ella es digna de ser recibida por todos. Agradecemos, Señor, la exposición de tu palabra a través de los labios de nuestra hermana
Gisela, Señor, dando gracia de la explicación que está se cortó. Se cortó. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra, que tú nos instruyes, nos edificas y te preocupas para que nosotros seamos buenos ciudadanos. No solo ser buenos cristianos, sino también ser unos buenos ciudadanos que contribuyamos con el pago de nuestros impuestos. Gracias por esta lección cívica que nos diste, Señor, porque había muchas cosas que no nos quedaba claro, Señor. El tema de los impuestos es un tema que no a todos les gusta, Señor, pagar, pero es útil y necesario, Señor. Ayúdanos también para cada vez que te queramos exaltar, Señor, lo hagamos de una manera sincera, no para conseguir nuestros caprichos o nuestros deleites, sino te exaltemos porque queremos ser más como tú, porque queremos que tú mores cada día más en nuestro corazón. Ayuda también a nuestros gobernantes, ayúdalos a gobernar, ayúdalos a que tomen buenas decisiones, Señor, que protejan la familia, que protejan la vida y que no luchen, Señor, imponiendo leyes que van en contra de la vida, como el aborto, Señor. Es muy triste ver cómo cada día están admitiendo ciertas cosas, Señor, como el matar a un niño que viene con síndrome de Down, Señor, matarlo cuando ya está en su vientre, Señor. Yo te pido, Señor, que promuevas la vida, que ayudes, Señor, a que valoremos la vida, porque tú eres vida, Señor. Te damos la gloria, Señor, y las gracias por esta explicación, por este estudio de tu palabra, Señor, y llévate la honra en todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.